Buenos días, familia, amigos, hermanos en Cristo. Pues un miércoles más que tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Les platicaba ahorita a mis hermanos que están aquí acompañándome en esta transmisión, mi hermano Max y mi hermano Hugo, que estoy un poco nervioso. Quizás a lo mejor me van a ver ahí. Yo creo que ese nervio que nos da cuando estamos transmitiendo en vivo, muchas de las veces ustedes no lo aprecian, ¿verdad? Pero ese nervio que nos da a nosotros que estamos transmitiendo en vivos no es porque no tengamos seguridad de lo que estamos hablando, simplemente por la responsabilidad que tenemos como siervos de Dios de poder darles un mensaje que sea exacto y que provenga del corazón de Dios. Entonces, por lo regular siempre nos da ese nervio, y más cuando transmitimos totalmente en vivo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una grabación, pues podemos de repente cortar un poquito por ahí y tranquilizarte. Pero cuando lo hacemos totalmente en vivo, pues ahora sí que salen los defectos, las equivocaciones, ¿no? Pero para mí es un gusto el poder estar un miércoles más compartiendo. Son prácticamente las 10 de la mañana con 3 minutos. Estamos totalmente en vivo. Yo te voy a pedir de favor que compartas esta publicación, que ahí, no sé, mándaselo a tus amigos por Messenger, por WhatsApp, por las redes sociales que tú le sepas o que tú manejes, para que este mensaje, que es de mucha bendición para mi vida y para tu vida, pues qué más, que lleguen a más personas. La idea que nosotros tenemos, o lo que Dios pone en nuestro corazón como iglesia y casa de rescate, de estar transmitiendo todos estos videos, son para que nos podamos edificar. Son temas en los cuales Dios habla y nos ayudan en nuestra vida diaria. Como yo te decía y como te he venido repitiendo en varias semanas, normalmente nosotros leemos la Biblia, si tú has tenido la oportunidad de leerla, y nos habla de un sinfín de historias, ¿no? De las cuales dices, o tú puedes pensar que son cosas que pasaron en la antigüedad o hace muchos años. Pero yo te digo que prácticamente todo lo que nosotros podemos leer en la Biblia lo aplicamos en esta actualidad. Hemos venido hablando de diferentes temas, los cuales vienen plasmados en la Biblia. Hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema el cual pasa mucho en las personas. Yo te voy a hablar del tema el desánimo. ¿Cuántas veces tú no has estado desanimado por la situación que sea, pero has llegado a desanimarte? A mí me pasa que también caemos de repente en el desánimo. Entonces, esa es una herramienta que el diablo utiliza para poder apartarte del propósito que Dios tiene para tu vida. El desánimo es una herramienta el cual el diablo utiliza para separarte de tu familia. El desánimo es una herramienta que Satanás utiliza para separarte de tu iglesia, de tu congregación, ya seas pastor, seas líder, seas congregante, conozcas de Jesucristo, no conozcas de Jesucristo. El desánimo es una herramienta que Dios que el diablo utiliza para poder separarnos. Entonces, yo a lo largo de esta hora que vamos a estar transmitiendo y que voy a estar compartiendo contigo, vamos a hablar de cómo el desánimo llegó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Ellos estaban esclavos, eran esclavos de Egipto, ¿verdad? Llega Dios, habla con Moisés y le dice, ve y libera a mi pueblo. Pero imagínate nada más esto, un pueblo poderoso, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Él, y que estaba en un desánimo, porque pues, obviamente pues era lógico, ¿no? El pensar, si tú lees las escrituras, tú dices, bueno, pues es que el pueblo de Israel en ese entonces estaba esclavizado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué esclavo o qué persona que está esclavizada va a traer el ánimo por los cielos, ¿no? Por lo regular, como no eres dueño de tu propia vida al ser un esclavo, pues obviamente el desánimo estaba por los suelos. Pero yo te quiero llevar ahorita a las escrituras, después de la oración que vamos a hacer, para que tú puedas entender
cómo en la antigüedad estaba el desánimo y cómo también aplica en esta actualidad, ahorita en el 2020, cómo el desánimo también aplica en nuestra vida, pero también vamos a ir viendo qué características tiene una persona que está desanimada y qué características nosotros o qué nosotros tenemos que hacer para poder salir de ese desánimo. Entonces, si tú ya compartiste ahí en tus redes sociales este video, yo te lo agradezco. Si todavía no lo haces, tómate ahí un minutito para poder compartir con tus amigos, con tu familia. Y vamos a hacer una oración para que Dios tome el control de este tiempo y que todo salga como Él lo tiene planeado. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque tú tomas el control de nuestra vida, Padre. Gracias, Padre, porque hablas día con día a nuestro corazón. Nos guías, nos llevas a un punto en el cual nosotros podemos salir del desánimo, Señor. Toma el control de este estudio, toma el control de este discipulado que estamos dando en esta mañana, Señor. Queremos que hables tú solamente y que no sean nuestras emociones, Señor. Te ponemos a ti en primer lugar. Abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, Señor, pero también abre nuestros oídos para poder escucharte, Señor, de la manera correcta y que de este mensaje que tú nos estás dando esta mañana, nosotros podamos guardarlo en nuestro corazón, pero no para que se quede ahí, Señor, sino para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Te ponemos a ti en primer lugar, Señor, porque es el lugar que tú tienes en nuestro corazón, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues sin más, vamos a darle. Vamos a leer, vamos a las Escrituras. Yo te voy a invitar a que me acompañes en Éxodo, capítulo 6, versículo del 1 hasta el 9. Éxodo, capítulo 6, del versículo 1 hasta el 9. Si tú tienes tu Biblia, búscalo ahí. Es prácticamente el segundo libro de la Biblia. Búscalo, si no, ahorita te lo vamos a leer aquí. Éxodo capítulo 6, del versículo 1 hasta el 9. Entonces, dice la palabra de Dios así. Dios les contestó: de tal manera voy a castigar al rey de Egipto, que él mismo les pedirá que abandonen su país. Yo soy tu Dios. Tus antepasados me conocieron con el nombre de Dios Todopoderoso, pero no es mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre es Yo Soy. Yo me comprometí a darles el país de Canaán, donde antes vivían como extranjeros. Ahora que he escuchado todos los gritos de dolor de los israelitas por el maltrato de los egipcios, me he acordado del compromiso que tengo con mi pueblo. Así que ve y diles a los israelitas que yo, su Dios, voy a sacar de Egipto y que los voy a sacar de Egipto y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Los llevaré al país que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, y que de ahora en adelante serán de ustedes. Así sabrán que yo fui quien los libró de su esclavitud de Egipto, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los egipcios los castigaré con mi gran poder. Todo esto haré porque yo soy el Dios de ustedes. Moisés les contó a los israelitas todo lo que Dios había dicho, pero ellos estaban tan desanimados y con tanto trabajo que no le hicieron caso. Es impresionante cómo esta situación del desánimo puede llevarte a no creer, puede llevarte a estar decepcionado. El desánimo te lleva a, aunque tú seas el mejor en tu área, un desánimo puede hacerte a ti creer que no lo eres. Israel llevaba años en la esclavitud. Eso los llevó a una actitud de desánimo. Ya no creían en lo que Dios podía hacer. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros tenemos una promesa de parte de Dios y caemos en un desánimo y eso hace que nosotros nos olvidemos de lo que Dios ha dicho para nuestra vida?
Tenemos varios ejemplos en la Biblia, podemos nombrar un sinfín de personajes bíblicos en los cuales han caído en desánimo, como estamos hablando ahorita del pueblo de Israel. Pero mira, tú sabes que yo tengo una manera muy particular de poder darte un mensaje de parte de Dios. A mí me gusta que tú veas que estas situaciones que pasaron en las Escrituras, pasaron hace un tiempo, pero yo quiero llevarte a la realidad. Yo quiero llevarte ahorita al siglo XXI. Yo quiero llevarte ahorita en el 2020, cómo el desánimo y cómo personas que no conocen de Dios y personas que conocen de Dios llegan al desánimo. Yo quiero llevarte al presente. Yo quiero que tú estés bien atento, porque ahorita vamos a hablar de la actualidad. Vamos a hablar estamos ahorita prácticamente, no sé, en fechas del día 1, 2, 3, por ahí, de lo que es de junio del 2020. Entonces, fíjate, tenemos síntomas. Prácticamente como diría un doctor, ¿no? Tú estás enfermo y tú presentas varios síntomas. El que tiene una gripa, tiene síntomas de cuerpo cortado, de ojo lloroso, escurrimiento nasal, quizás por ahí también hay tos. Pero toda persona que pasa por una situación, por una enfermedad, por una circunstancia, tiene síntomas. Y yo te voy a decir qué síntomas tiene el desánimo. El desánimo, tú puedes decir, no, pues yo sé, o sea, yo veo una persona desanimada y es una persona que está con la cabeza agachada, con la cara triste, presenta síntomas de alejamiento, ¿no? Pero mira, síntomas que yo te puedo decir que tiene una persona que está desanimada. Los síntomas es de contagian a todos. Una persona desanimada tiene el poder de contagiar a los demás. Es como una gripa, te digo, ahorita te daba el mensaje de una gripa, ¿no? El desánimo tiene el poder de poder desanimar a los demás. Si tú eres una persona que está pasando por una situación de desánimo, no sé, te voy a poner un ejemplo tan sencillo, ¿no? Lo vamos a ver aquí en Casa de Rescate. Nosotros aquí en Casa de Rescate, los hermanos que entran, las señoritas o los varones que entran, tienen un periodo de tres meses para poder ser restaurados. Quizás a veces lleva un poquito más de tiempo, pero la Casa de Rescate te pone 3 meses. Y lo más complicado, pues es prácticamente la primera semana, la segunda semana. ¿Por qué? Porque es cuando tú dejas todas tus comodidades o tú dejas tu vida que tú tenías. Quizás a lo mejor no tenías comodidades, pero también tú dejas la vida que tú tenías y te pones en la vida que Dios quiere para tu vida. Esa situación muchas veces nos lleva al desánimo, porque estamos acostumbrados quizás a lo mejor estar en la calle y ahora tienes que estar en un lugar en el cual Dios te está cuidando y a veces esa parte no nos gusta, ¿verdad? Cuando somos libres en ese libre albedrío que Dios nos da, a veces esa libertad, ¿verdad? Que se convierte en libertinaje en muchos de los casos, pero eso nos hace que cuando Dios te dice, mira, yo te quiero tener en este lugar seguro, tú no lo quieres o tú te desanimas. ¿Por qué? Porque te sientes encerrado, te sientes frustrado, te sientes desanimado. Entonces, tú tienes el poder de poder contagiar a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que llega con desánimo, que está desanimada aquí en Casa de Rescate, puede empezar a contaminar a los demás. Puede empezar de que no, es que mira, yo en la calle tenía esto. Y empiezas a estar hablando con hermanos que quizás a lo mejor también tienen el mismo tiempo que tú. O hermanos que ya tienen un poco más de tiempo, pero que están en ese proceso de cambio de actitud, en ese cambio de corazón que Dios empieza a hacer a tu vida. Pero tú empiezas con tu desánimo a estar sembrándole desánimo a la otra persona y lo contagias. ¿Qué sucede? Como muchas veces de los casos nosotros los vemos. Se va la persona que está desanimada, la que empieza a contagiar, y se va el contagiado. Entonces, un desánimo es tan fuerte, es tan poderoso, que tú te puedes llevar, como digo yo normalmente, entre las patas a muchos. Entonces debemos de tener cuidado de que si una persona, tanto este mensaje
que yo te doy es tanto para la persona que puede estar pasando por desánimo, por las que no estamos pasando por un desánimo, pero poder nosotros ver, para el poder checar o darnos cuenta de estos síntomas que normalmente se dan con el desánimo y poder ayudar a los demás. Dice, el desánimo te alimenta de pensamientos negativos. El desánimo te lleva a estar, te empieza, es como cuando tú estás comiendo algo que te hace daño y que tú sabes que te hace daño. Tú empiezas a consumir y dices, ay, me duele el estómago, no me siento mal, me está ocasionando un problema, ¿verdad? Pero sigues y no tienes un control. Es una adicción el desánimo. El desánimo es algo que muchas de las veces no podemos controlar. Y es eso que nosotros empezamos a alimentar de pensamientos negativos. No, es que nadie me quiere. No, es que supuestamente dicen que sí me van a ayudar y yo no siento que me estén ayudando. Pues sí, yo veo que quizás a lo mejor ayudan más a otro hermano que a mí. Quizás a lo mejor ayudan más a mi hermano en mi casa, mis papás. Quizás a lo mejor yo veo que puedan apoyar más a uno de mis hermanos y yo siento que a mí no me apoyan. Y eso te lleva a un desánimo, ¿no? Eso tú empiezas a estar alimentando con pensamientos negativos tu cabeza. Y eso te lleva a tronar y te lleva a aislarte y te lleva, pues prácticamente en ese vicio, te lleva también a perderte. Y quizás a lo mejor esto te puede desencadenar a otros vicios. Puedes caer en alcoholismo, puedes caer en drogadicción, puedes caer en prostitución, puedes caer en problemas de identidad sexual también, un desánimo. Entonces tenemos nosotros que ser bien conscientes de todos estos síntomas que nos dan cuando nosotros pasamos por desánimo o cuando vemos a una persona que está en desánimo. Entonces, una persona que está en desánimo también huye de sus responsabilidades. Es como si yo estuviera en esta mañana con desánimo y yo sé que tengo que transmitir este mensaje, ¿no? Pero es tanto el desánimo que yo tengo, es tanto la frustración, es tanto lo que yo estoy cargando ahorita, que no puedo con la responsabilidad. ¿Qué hago? Yo termino este tiempo y yo le digo a mi pastor, ¿sabes qué? Ando bien desanimado. ¿Sabes qué? No, ahorita no quiero. ¿Sabes qué? No, ahí está tu pastorado. No, yo ahorita no quiero servir a Dios. ¿Pero qué te pasa? No, lo que pasa es que ando tan agüitado que porque pues a mí me gustaba vivir allá en Monterrey y ahora tengo que vivir aquí en Saltillo y el clima es muy diferente, la ciudad y la gente. Entonces entras en desánimo. Ese tipo de situaciones a veces tan sencillas, a lo mejor se pueden parecer hasta tontas, pero eso alimenta un desánimo, ¿verdad? A mí me pasó una vez cuando yo viví en Altamira, un año en Altamira, Tamaulipas, y el desánimo entró a mi vida, no, ni la casa, ni la cara, ni la calle, ni la gente, ni la gente que me rodeaba, ni la comida, ni el clima, ni nada. Y yo entré en un desánimo el cual yo ya quería salir huyendo. Dios me tuvo un año ahí y me enseñó muchas cosas, ¿no? Pero al igual, en todo ese tiempo, yo estuve mucho tiempo en desánimo. Entonces, hasta que no fue que con la ayuda de mi esposa, con la motivación de tener hijos, y obviamente que aunque yo no conocía de Dios, que Él jamás quitó su mano de mi familia, ¿verdad? Nosotros pudimos salir de ese desánimo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A veces el desánimo te aleja de las responsabilidades, ya sea de la escuela, ya sea de tus responsabilidades en la iglesia, ya sea de las responsabilidades que tú puedes tener también en tu trabajo, seas un empleado o seas inclusive hasta el dueño de tu propia empresa. Entonces un desánimo te hace que te alejes de tus responsabilidades. Y para esto, fíjate que cuando tú te alejas de esas responsabilidades, por lo regular siempre buscas culpables. El último que se da cuenta de que estás en una situación, en una complicación, es uno. Es como el alcohólico, ¿no? El alcohólico siempre te va a decir, no, yo no soy alcohólico, yo nada más bebo socialmente, pero pues todos los días tengo fiestas, ¿verdad? Entonces, por lo regular tú siempre buscas culpables cuando estás desanimado. Una persona que pasa por esta complicación en su vida puede decir, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto en la escuela, pero si me ponen a hacer un trabajo en equipo, yo por lo regular siempre me dejan a mí solo.
Y es que la culpa lo tienen nosotros porque no son responsables, porque no le quieren echar ganas, porque son unos burros, lo que tú gustes y mandes. Igual pasa en nuestro trabajo. Lo que pasa es que mis compañeros siempre me dejan solo. Para que pueda funcionar un trabajo tiene que ser en equipo, ¿verdad? Pero tú empiezas a buscar culpables, a buscar responsables por la situación y por la condición que tú empiezas a tener. Cuando tú te desanimas, siempre empiezas a buscar culpables, ya sea tu pastor, si tú eres pastor, tú empiezas a buscar culpables a tus congregantes, a tus líderes. Entonces, total, por todos lados se cuecen habas. Nadie está exento a poder pasar por un desánimo. Cuando esto sucede, nosotros empezamos a dudar de la palabra de Dios. Yo hace rato te decía que empezábamos a dudar de Dios. La palabra de Dios viene en las Escrituras, pero también la palabra de Dios que a ti se te da es ese mensaje preciso que solamente es para tu vida y para tu corazón, que Dios te pone. Es ese trabajo, esa obra, es ese liderazgo que Dios te da, es ese pastorado que Dios te da, es esa responsabilidad en el trabajo que Dios te da. Dios te dice, tú tienes la capacidad para poder, no sé, en mi caso, yo voy a hablar de mí. Dios habla a mi vida y me dice, Jorge, tú vas a ser pastor. Tú tienes la capacidad de poder ser pastor y de poder ayudar a los demás, de guiarlos. Pero si yo estoy en desánimo, lo único que yo voy a estar pensando es de que yo no tengo la capacidad para hacerlo. No, es que quizás a lo mejor mi hermano que tiene más experiencia que yo, no, él está más capacitado. Dios se equivocó conmigo. No, es que no son los tiempos de Dios. No, es que Dios está adelantando. No, es que me voy a esperar mejor a que pasen 3, 4, 5, 20 años para poder que se vea cumplida la palabra que Dios te dio. El mismo desánimo y la inseguridad que tú tienes te lleva a esto. Te lleva a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo dudo de lo que Dios dijo para mi vida. Soy tan cerrado que yo me pongo a leer su escritura y que no se me queda absolutamente nada. No, yo dudo de que Dios haya hablado. Quizás a lo mejor eso que me dijo el pastor, ¿verdad? Y no, se me hace que le falló. Entonces empiezas a dudar de la palabra de Dios. Empiezas a dudar de lo que Dios dijo que tú eres. No de lo que tú vas a hacer, sino de lo que tú eres. Entonces tú empiezas a dudar de tu futuro y tú empiezas a dudar de tu presente. Y ese desánimo te hace que tú puedas salir huyendo. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender estas cualidades, estos síntomas que puede tener una persona con desánimo. Cuando nosotros estamos en un desánimo, se nos olvida del poder de Dios. Esto es muy común que suceda en la iglesia de Cristo. Quiero irme ahorita un poquito a tocar un tema en lo que es la iglesia cristiana. Cuando nosotros estamos en un desánimo, se nos olvida del poder que tiene Dios. Se nos olvida de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros, la palabra de Dios dice, solo por mi mano poderosa, ve y diles que yo digo. Le dice Dios a Moisés, diles que yo soy, diles que yo los voy a librar, diles que yo soy el Todopoderoso. ¿Cuántas veces no ha sucedido que el pueblo se le olvida, al pueblo de Dios se le olvida el poder de Jesucristo? Esto sucede porque nosotros a veces nos familiarizamos tanto con lo que Dios empieza a hacer en tu vida, o porque no ves resuelto un problema que a ti te está pasando y a ti se te olvida del poder de Dios. Al pueblo de Dios se le olvida lo que Él puede hacer. A ti se te olvida lo que Dios ha hecho en tu vida. A ti se te olvida de que Dios hizo un milagro en tu vida para que tú pudieras llegar a sus pies. Se nos olvida que Él nos libró de la muerte, que Él nos libró del alcohol, que Él nos libró de cualquier adicción que hayamos pasado. Entonces, a veces el pueblo de Dios, cuando caemos en un desánimo, se nos olvida del poder de Dios. Se nos olvida que en la Escritura nos habla muchos milagros que Jesús hizo y que Dios
en el Antiguo Testamento hizo con su pueblo, pero que también cuando Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Él vino en calidad de hombre, también se nos olvida de ese poder que Él tiene y que sigue teniendo en la actualidad. Nosotros podemos leer en las Escrituras de la semana pasada, la antepasada te hablaba de un leproso que se acercó a Jesús y Jesús lo sanó. Las Escrituras nos habla de que Jesús, cuando llegó a la casa de Pablo, su suegra estaba enferma y Jesús oró por su suegra y su suegra se le quitó esa enfermedad y empezó a servir a la casa. La iglesia se nos olvida, ¿verdad?, que Jesús también resucitó a una niña muerta. En el libro de Mateo capítulo 9, la mano poderosa de Dios está interviniendo a favor de su iglesia. Dios está trabajando todos los días. Dios está haciendo milagros todos los días, pero a veces a nosotros se nos olvida. A veces se nos olvida que Dios es el que hace todo. A veces se nos olvida que mira, a ver, hay ocasiones que nosotros vemos. Ahorita yo te estoy marcando a un leproso que Jesús resucitó a una niña, que Jesús liberaba a los cautivos. Te estoy hablando de milagros de Jesús que tú los puedes poner en un punto que tú dices, no manches, hasta un muerto revivió. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Pero a veces también se te olvida de los milagros que también no son tan rimbombantes como digo yo. El milagro de poder nosotros amanecer, el milagro de poder tener un plato de comida en nuestra mesa, el milagro que tenemos a nuestra familia, a nuestro alrededor, el milagro que hace Dios de que nosotros también podamos tener trabajo. A veces se nos olvida que también esos son milagros, ¿verdad? La situación a veces de desánimo en tu vida, se te olvida todo eso. A veces se te olvida que también cuando tú empezaste a servir a Dios, Dios hacía muchos milagros a través de tu vida. Que tú eras una herramienta que Dios utilizaba día con día para poder bendecir a los demás. Y a veces el desánimo hace que se te olvide eso. Entonces, nosotros debemos de estar siempre bien alertas de no perder calidad de asombro, ¿verdad? Pero también de estar bien siempre pensando en lo que Dios hace día con nuestra vida y con la vida de la gente que nos rodea. Es como si yo dijera, hace algunos años yo oré por la salud de mi papá, ¿verdad? Y mi papá fue libre de esa enfermedad, una enfermedad que a él lo estaba agobiando y que Dios a través de mi vida en una oración, ¿verdad? Dios lo sanó completamente. Pero si yo caigo en desánimo, imagínate nada más que inclusive a mí también se me olvida el milagro que yo presencié. Porque quizás a lo mejor si yo no leo las Escrituras, yo puedo decir, no, es que no me acordaba, a mí se me olvidó que Jesús sanó un leproso, que Jesús, había una mujer encorvada y que Jesús la alivió, que había una persona con una mano seca y que Jesús nada más al tocarlo y se alivió, que había un ciego y que Jesús escupió barro, ¿verdad?, que lo puso en sus ojos y que esa persona volvió a ver. Yo te puedo creer que eso por no leer su escritura, ¿verdad?, se te pueda olvidar. Pero ¿qué de los milagros que Dios ha hecho a través de tu vida? Es como si yo le diera la espalda a Dios y yo le dijera, no, es que realmente en el desánimo que yo traigo, no, pues sí vi que mi papá sanó, pero no creo que fuiste tú, quizás a lo mejor fue el doctor el que estaba visitando. Y se te olvida que tu mismo papá, porque esto pasó en mi familia, ¿verdad? Mi papá, cuando oramos por él, él tenía problemas en el corazón, tenía una arritmia por ahí y estaba teniendo unas complicaciones. Y cuando oramos por él, ¿verdad? Dios lo hace libre, Dios lo sana completamente, ¿verdad? Inclusive hasta le alcanza para algún otro problemita que por ahí tenía mi papá. Yo vi el resultado. Mi papá me hablaba cuando iba al doctor y que me hablaba y me decía, fíjate que pues, el doctor está sorprendido.
¿Por qué? Porque ya no tengo ese problema. Y mi papá decía, no, pues es Dios, doctor. Y cada vez que mi papá me hablaba, yo decía, sí, es cierto. Yo daba fe y testimonio, decía, es cierto, Dios lo sanó. Es cierto, Dios hizo ese milagro en mi papá. Dios me utilizó a mí para yo poder, para que mi papá pudiera recibir ese milagro. Fue una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque hasta ahorita él no tiene ningún problema de eso. Él no tiene problemas en el corazón. Él inclusive hasta le alcanzó para otro problemita que él tenía. Entonces, ¿qué tan poderoso es Dios? Que cuando te promete algo y te hace un milagro, Él te sana completamente. Que hasta los doctores se quedan asombrados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entramos en un desánimo? Cuando ya no queremos nada con Dios, cuando hasta por una tontería nos queremos alejar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. E inclusive también se te olvidan los milagros que tú presenciaste. Te vuelvo a decir que quizás a lo mejor se te pueden olvidar los milagros que hizo Jesús o que ha hecho Dios en las Escrituras, si tú ya no le das un seguimiento. Pero ¿qué de los milagros que tú presenciaste? También se te olvidan por el desánimo, y nosotros debemos de tener mucho cuidado en esa área. Debemos nosotros de estar día con día recordando lo que Dios ha hecho con nuestra vida y con la vida de la gente que nosotros amamos y la gente que nos rodea. Nosotros debemos entender que un desánimo en una persona, ¿verdad? También puede caer en ese punto en el que yo te estoy hablando. ¿Qué quiere decir esto? De que si tú estás viendo una persona, ¿verdad? Que está pasando por una situación de desánimo, tu obligación como hijo de Dios, tu obligación es hablarle, tu obligación es animarlo y decirle, sal de esa depresión, sal de ese desánimo que tú tienes. Mira, Dios ha hecho esto con tu vida, y que si Él tiene una actitud de que, no, es que yo ya no puedo, no, es que yo ya no quiero nada con Dios, recordarle todo lo que Dios ha hecho con su vida y a través de su vida. Eso nos anima. Yo ahorita te platicaba de un milagro que Dios hizo con mi papá. La semana pasada te platiqué de un milagro que a mí me tocó presenciar en la vida de un primo de mi esposa. Y así yo te puedo hablar de varios milagros que yo he visto que Dios ha hecho a través de mi vida. Cada vez que yo lo recuerdo me da una emoción, me da un sentimiento de alegría, que casi se me ponen los ojos llorosos, quizás a lo mejor se nota, pero es esa parte, ¿no? Es esa emoción de saber que Dios te utiliza cuando tú eres fiel a lo que Él te dice. O sea, te lleva al punto de no desanimarte. O que cuando tú por una situación, por una tontería, tú estás cayendo en un desánimo, luego viene Dios y te recuerda, pero ¿a poco ya se te olvidó todo lo que yo he hecho por ti y que he hecho por tu familia y por la gente, por tus amigos y la gente que te rodea? Viene luego y te activa, ¿no? O viene tu pastor y te dice, calmado, acuérdate de esto. ¡Bum! Inmediatamente tú resuelves ese problema. Entonces, te estoy dando entre las cualidades que tiene una persona o de los síntomas que puede tener una persona, si tú te estás dando cuenta, te estoy dando la solución también para tus problemas, para salir de ese desánimo. Entonces, una persona que está desanimada se aísla. No quiere saber absolutamente nada de su familia, no quiere saber absolutamente nada de la iglesia, no quiere saber nada de los pastores no quieren saber nada de la congregación, se aíslan completamente, prácticamente es como si se encerraran en un cuarto oscuro. Un desánimo te lleva a ese punto. Es bien importante que tú te dejes ayudar. Es bien importante que aunque tú seas pastor, aunque tú seas líder, aunque tú seas el padre de familia, aunque tú seas el abuelo de la familia, y que tú digas, pues es que mira, ahora sí que yo soy el que prácticamente manda aquí, ¿no? Si tú eres el dueño de la empresa y tú dices, pues es que ¿qué me van a andar haciendo a mí? O sea, yo soy el dueño, yo soy el que mando aquí. A veces cuando también los líderes, ¿verdad?, caen en un desánimo, nos encerramos en un cuarto oscuro. Y tú debes de tener la capacidad de dejarte ayudar por los demás. Así, aunque tú lo creas inferior a ti. Yo te puedo decir que muchas veces cuando yo he caído en desánimo, si no son mis padres o son mis pastores, ¿verdad? Los hermanos en iglesia, a veces también los mismos muchachos internos aquí en la casa de rescate, también te animan. Los niños, mis hijos, o sea, el ver a mis hijos y yo decir, pues
yo soy el papá, ¿verdad? Pues a mí que me van a andar sacando de una depresión o de un desánimo mis hijos. Pues esto es cosa acá entre, pues yo estoy adulto, ¿no? Y a veces llegan mis hijos y te hablan de tal amor o empiezan a orar por mí cuando me ven que yo estoy con una situación complicada. Y eso, mira, te activa. Pones a tus hijos a participar de las maravillas de Dios y eso te activa. Entonces, la idea es de que nosotros entendamos que tenemos un problema y no aislarte. Y no ser orgulloso para decir, es que yo no necesito quien me ayude. Hay veces nos ha tocado ver iglesias en otras congregaciones, otros hermanos que están pasando por momentos complicados, ¿verdad? Y por ese orgullo no piden ayuda. Nos platica nuestro pastor Josué que él normalmente al año va 1 o 2 veces a Estados Unidos porque hay iglesias que están en desánimo y que Dios pone en el corazón poder ayudar a esos pastores, a esos líderes, a esa congregación para que vuelvan otra vez a estar al 100% y que salgan de esa situación complicada como es el desánimo. Entonces, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tener esa capacidad, ¿verdad? Esa humildad también de reconocer que tenemos un problema. Si yo como pastor, ¿verdad? Estoy viendo que realmente hay un desánimo en mi vida espiritual y hay un desánimo en mi iglesia, en mi congregación, yo debo de ser lo suficientemente inteligente y sabio para reconocerlo y para poder pedir ayuda. Siempre a nuestro alrededor tenemos gente que nos puede ayudar para todo esto. Siempre a tu alrededor, pastor, vas a tener hermanos en la fe que están dispuestos a tenderte la mano para que tú salgas de ese desánimo, para que te pueda apoyar en las actividades de tu iglesia, porque esto nos pasa a todos podemos caer en desánimo, ¿verdad? No estamos exentos a uno decir, yo no voy a pasar por eso. Entonces, si tú que me estás viendo, eres pastor, eres líder de una iglesia y también estás pasando por estas situaciones en tu iglesia, contáctanos, nosotros podemos ayudarte, así como también otros pastores nos han ayudado también a nosotros. Entonces esto es una familia, personas en la iglesia de Cristo, personas fuera de la iglesia de Cristo, somos una familia, somos un mismo cuerpo, tenemos que tener un mismo sentir, no tiene que haber división entre nosotros, porque esas divisiones a veces también nos llevan al desánimo y te empiezas a aislar y te llevan a la perdición. A mí me llama mucho la atención, tomando un poquito este ejemplo que te estoy dando del desánimo que puede haber en la iglesia de Cristo. Yo quiero llevarte así rápidamente al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 44 al 47, y la palabra de Dios nos dice así: los seguidores de Jesús compartían unos con otros todo lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos, y a cada uno se le daba lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor, compartían la comida con cariño y con alegría. Juntos alababan a Dios y todas las ciudades los querían. Todas las ciudades los querían. Fíjate nada más qué importante es esto que te estoy diciendo. Todas las ciudades juntos alababan a Dios y todas las ciudades los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De este modo el grupo de seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Yo me encuentro tocando el tema en la iglesia cristiana. Cuando hay un desánimo, nosotros no le hacemos caso a esta palabra de Dios. Nosotros no le hacemos caso a esto que dice que los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Quizás a lo mejor tú tienes palabra de Dios en tu iglesia. Nosotros también lo tenemos, ¿verdad? Dios nos lleva a un punto en el cual tenemos que aprender a compartir entre el cuerpo de Cristo. Si tú eres de una iglesia, no sé, en Arteaga, Coahuila, y nosotros estamos en Saltillo, si tú eres una iglesia en Ramos Arizpe y nosotros somos de Saltillo, en Monterrey, en Apodaca, en Tamaulipas, Reynosa, no sé, San Luis Potosí, del lugar donde tú nos estés siguiendo. Sabemos que estas transmisiones las siguen, nos dimos cuenta que estas transmisiones también las siguen allá en Australia, ¿verdad? Y allá por Europa, por Asia también nos están siguiendo. Entonces,
Pues bendecimos y saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo que ven estas transmisiones. En Cuba también sé que nos sigue por ahí un pastor amigo en la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un problema como congregación, como iglesia, y somos tan orgullosos que no permitimos que otro hermano nos ayude? Eso es tan inseguro del pastor de la iglesia o de los líderes, ¿verdad? Es tan inseguro como el decir, pues es que lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 44, cuando decía los seguidores de Jesús compartían unos con otros que tenían. Es como el decir, esta palabra es una mentira. Es una mentira porque yo no me dejo ayudar. Porque yo sé que tengo un problema, yo sé que mi congregación está en un desánimo y yo no dejo que otro pastor o que otra iglesia o que otro hermano en la fe venga y me ayude. No me he encontrado con hermanos en la fe que me han platicado aquí en Saltillo y que me dicen, no, lo que pasa es que mi pastor no me deja ver las transmisiones de ustedes, o no me deja ver las transmisiones de otro pastor, o no me deja ver las transmisiones de otros pastores que utilizan las redes sociales y todo eso. Yo te digo una cosa, que si tú eres de esos pastores o eres de esos líderes que tú le dices a tu congregación, ¿sabes qué? No escuches otras voces, tú nada más escucha mi voz como pastor. Yo te puedo decir que tú estás mal. Porque la palabra de Dios me dice a mí, los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Yo lo que tengo para darte es la palabra de Dios. Yo lo que puedo compartir contigo es la palabra de Dios. Lo que tú puedes compartir conmigo es palabra de Dios. Lo que yo puedo compartir con tu congregación es palabra de Dios. A veces sucede que nosotros como pastores somos tan celosos de nuestra congregación, ¿verdad? Que a veces tenemos miedo que se nos vayan. Entonces, es como, no sé, te pongo el ejemplo. Dices, es que tú no te debes de alimentar de otros lados, ¿verdad? A mí se me hace una tontería realmente. Yo te puedo decir que si yo estoy bien seguro de lo que yo estoy alimentando a mi congregación, ¿verdad? Yo no voy a tener ningún problema porque él comparta con otra persona, que comparta con otros hermanos en la fe. Es como si yo, te pongo el ejemplo en mi familia, yo tengo 4 hijos. Es como si yo diera alimento a mis hijos día con día. Yo les doy desayuno, comida y cena. Yo los alimento y yo sé que lo que yo les estoy dando a mis hijos para que ellos se alimenten es saludable, los va a fortalecer, van a estar bien físicamente. Lo que yo les doy es nutritivo y es sabroso. Yo se lo estoy dando a mis hijos. Entonces, si yo estoy bien seguro de lo que yo les estoy dando a mis hijos, yo no tengo ningún problema porque mis hijos de repente los inviten unos amigos y que digan, oye papá, es que me invitaron a casa de mi amigo a comer. Hijo, ve y comparte con tu amigo, ve y aliméntate de lo que está comiendo tu amigo o lo que está comiendo tu familiar. ¿Por qué? Porque yo sé lo que le estoy dando a mi hijo. Yo no tengo ningún problema porque vaya a comer con otra persona. Yo no tengo ningún problema de decir, o sea, yo tengo la seguridad de que lo que yo estoy nutriendo a mi hijo, eso va a estar muy bien. Yo no tengo ningún problema, no tengo un temor de que mi hijo vaya a llegar. ¿Sabes qué, papá? Ya no me quiero alimentar de lo tuyo. ¿Por qué? Porque a mí me gustó más la comida de casa de mi amigo. Ahí sí me preocuparía. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no lo estoy alimentando de la manera adecuada. Pero cuando tú tienes esa seguridad, tú debes de tener esa tranquilidad de decir, no pasa absolutamente nada. Mi hijo come aquí en casa y esta es su casa. Y mi hijo también puede ir a visitar a un familiar y puede comer allá y no le va a pasar absolutamente nada porque sabe de lo que se está alimentando aquí. Pero cuando tú no te dejas ayudar como hermano en la fe, como pastor, si tú no dejas que tu congregación se pueda compartir o que pueda, no sé, coincidir o pasar tiempo con hermanos en la fe, tú das cuenta que tú estás haciendo esto. Tú estás abrazando nada más a tu congregación, pero al abrazarlo los vas a asfixiar. Ten mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque sí sucede, porque he escuchado de pastores y hermanos en la fe que están pasando por estas situaciones. Déjate ayudar,
A veces el desánimo hace que nosotros caigamos en esa situación y no nos demos cuenta de lo que está pasando alrededor con tu misma congregación. Pide ayuda, siempre es bien importante el estar alerta, humíllate ante la presencia de Dios y pide ayuda. Total, el cuerpo de Cristo estamos para ayudarnos unos a otros. De esa manera se cumple la palabra de Dios que dice, juntos alababan a Dios y en todas las ciudades los querían. A veces en la iglesia cristiana no se quiere a cierta iglesia en la misma colonia o en la misma ciudad, ¿verdad? Porque a veces no se pueden llevar bien los pastores o no se pueden llevar bien los mismos congregantes de otras iglesias. Entonces, a veces el desánimo nos lleva a estar pasando por esa situación. Y entonces ahí no se cumple también lo que dice la palabra de Dios, que juntos alababan a Dios y en todas las ciudades los querían. Cada día el Señor atraía a más creyentes y se salvaban. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer que la iglesia de Cristo pueda crecer, que más gente pueda conocer y pueda creer y que pueda confiar en Dios si nosotros estamos en desanimado? Y a veces también nosotros, como el cuerpo de Cristo, no nos podemos llevar bien. Ten mucho cuidado también en otro de los puntos que yo te quiero hablar, es de no alimentar ese desánimo que pueda tener la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros, como hijos de Dios, alimentamos el desánimo que tiene. Si tú te diste cuenta que una persona está desanimada, tú no le hables mal de tu congregación o de tu familia o de la persona, de lo que está pasándole a él en su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ves a una persona desanimada y si te dice, no, lo que pasa es que, no sé, te voy a poner 2 ejemplos. Uno en la iglesia, uno en la vida diaria. En la vida diaria tú te puedes encontrar, o en tu vida normal, en tu trabajo, tú te puedes encontrar una persona que está desanimada y que te diga, no, es que mi jefe es bien gacho. No, es que mira, le pedí un adelanto porque pues tengo una situación complicada en mi casa y en mi trabajo, en lo que tú gustes y mandes, y no me ayudó, no me apoyó. Y tú llegas y lo abrazas y le dices, no, hombre, es que sí, ese jefe es bien gacho. Así es, no, tíralo, León. No, hombre, no lo sigas. No, total, ya ni le pidas nada. Es más, yo que tú renunciaba de ese trabajo y me iba a otro trabajo. ¿Qué vas a andar batallando con esa persona? Una persona que alimenta a un desanimado hace ese tipo de cosas. No estés aguantando esa situación. No, tu responsabilidad, si tú eres una persona que no está pasando por un desánimo y tú ves una persona que le está pasando eso, tú vas a llegar y vas a decir, tranquilo, vamos a ver cómo lo solucionamos. Si ahorita no te pueden ayudar, es por algo. Es por alguna situación, no te pueden, pero déjame, te ayudo yo a ver cómo lo solucionamos. No lo hundes más, sino lo ayudas a levantarse. Esa es nuestra responsabilidad. Como seres humanos, esa es la responsabilidad que nosotros debemos tener. Como hijos de Dios, si nosotros si vemos esa misma característica en un hermano en la fe, lo que tú debes de hacer es animarlo, no desanimarlo más, no decir, no, es que sí el pastor, pues sí, es que mira, ni siquiera te peló, no, es que tienes una complicación en tu vida, no, y ni siquiera te está ayudando. Se supone que el pastor para eso está, se supone que es ese padre espiritual que tú tienes y que Dios te puso para que tú puedas apoyarte. Pero yo a veces digo, ¿por qué nosotros en vez de ayudar desanimamos más? ¿Por qué en vez de quitar ese alimento que está ocasionando un daño a nuestro hermano, por qué le vamos dando más alimento todavía? Haz de cuenta que le estás dando cucharadas de cosas de que le hacen daño. ¿Por qué en vez de decir, no, lo que pasa es que mira, la situación está así, cuando tú conoces, mira, la situación es así y así y así y así, y por eso estás pasando por esto. Pero mira, esta es la solución. Hay veces que alimentamos tanto el desánimo que tiene nuestro hermano, que haz de cuenta que lo retacas. Si él no tiene un límite para poder estar consumiendo desánimo y luego tú todavía le estás dando más. Yo creo que son cosas que no debemos hacer, que suceden en la iglesia, que suceden en la iglesia de Cristo, que suceden en nuestro alrededor, que suceden en la sociedad, pero que nosotros debemos aprender a lidiar con estas situaciones. No lidiar para que se nos queden,
sino tenemos que aprender a lidiar para solucionar, para restituir cosas que si nosotros quizás a lo mejor en desánimo hicimos mal, nosotros también restituimos. Entonces, nosotros tenemos que tener la cualidad y la capacidad de poder salir de un desánimo, ya sea que Dios venga y que te ayude a ti de una manera individual, pero también dejarte ayudar por los demás. Un desánimo, yo te puedo decir, perdóname, en un desánimo a ti se te puede olvidar lo especial que tú eres. Si tú, por decir, no sé, se me viene a la mente un poquito así de que si tú para tu mamá eres el bebé, eres el cachetoncito, eres el tesoro, eres lo más preciado que tienes o que tu mamá tiene. Y un desánimo a ti se te puede olvidar de lo especial que tú eres para tu familia. Un desánimo puede ser que tú veas mal a tus papás, a tu mamá, a tus hermanos, a tu pastor, a tus líderes, a tu jefe del trabajo, a tus maestros, a tus compañeros, a tus amigos en general. Al pueblo de Israel se le olvidó que él era el pueblo escogido. O sea, era la nación escogida de Dios, eran los apartados de Dios. Entonces, a ellos se les olvidó y cayeron en un desánimo. A nosotros en la actualidad se nos olvida también de lo que Dios hace y te he dado varias características. Es bien importante que nosotros busquemos ayuda. Una persona capacitada para poder ayudarte es una persona que conoce de Dios. Una persona que te puede ayudar en un desánimo es una persona que conoce y que vive para Dios. Yo te puedo decir, o tú me puedes decir, es que conozco psicólogos, conozco brujos, conozco adivinos, conozco hechicería, conozco santería, y ellos me pueden ayudar en un desánimo. No, yo ya probé de todo. De todo esto que te platico, yo ya lo experimenté. Y lo único que pudo traer alegría a mi corazón, traer un avivamiento en mi vida, poder traer una paz, una tranquilidad y salir de un desánimo que yo tenía, fue Cristo Jesús. Él fue lo único. Entonces yo me acerqué a las personas indicadas. Yo busqué de personas que conocían de Jesús para poder salir yo de esas depresiones y de esos desánimos que yo tenía. Entonces yo quiero invitarte esta mañana que a través de este mensaje que yo te he dado, que tú te acerques a las personas indicadas, que si tú estás pasando por un desánimo en tu vida o tú conoces de alguien que esté pasando por un desánimo y que quizás a lo mejor tú no sepas cómo ayudarlo, busca ayuda, busca personas que conozcan de Jesús, busca personas que tengan su vida consagrada a Jesús. Esas personas son las más indicadas para poder ayudar a tu familiar o a ti mismo que estás pasando por esta complicación. El único que te puede sacar de la tormenta en la que tú estás es Jesucristo. El único que te puede librar de todas las batallas y todas las decepciones y todos los vicios que tú puedes tener es Jesucristo. Yo lo viví en carne propia. Yo te puedo dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Te puedo estar platicando 3, 4 horas, 2, 3, 4 días de lo que Dios ha hecho en el transcurso de estos casi 5 años que yo lo he conocido. Pero yo quiero que tú lo experimentes. No quiero nada más hablarte de la solución. Yo quiero que también tú experimentes de la solución. Yo quiero que tú tengas esa valentía y que tú puedas reconocer que tienes un problema y que tú digas, yo necesito de eso. Yo lo conocí, quizás a lo mejor muchos pueden decir, es que sí, yo conocí cuando Jorge estaba pasando por esas situaciones. Ahora yo lo veo totalmente cambiado. Bueno, fue Jesucristo. Fue Jesús en mi vida. Si tú quieres saber con lujo de detalles qué fue lo que me sucedió, acércate a Jesús. Pídeme un consejo, háblame, tienes mi WhatsApp, si no lo tienes por ahí, mándame un Messenger. Busca, si tú no eres de esta ciudad y tú dices, es que yo no puedo contactarme con el pastor Zavala, busca a pastores, busca gente que esté cerca de Jesucristo, gente que te puede ayudar para tu problema. Aquí yo doy por terminado este estudio del desánimo. El desánimo, una herramienta que utiliza Satanás para destruirte y para separar a las familias, para separar las congregaciones, para separar a las iglesias. Entonces, yo te invito a que nos ayudemos mutuamente como hermanos en la fe. Yo te invito que ayudemos a tu familiar
que esté pasando por una complicación, yo te invito que podamos unidos, ¿verdad? Encontrar esa solución en el tiempo adecuado para la persona que está pasando por una complicación o por un vicio. Contáctanos. Iglesia y Casa de Rescate Resplandece tienen las puertas abiertas para ti y para tu familia. Iglesia y Casa de Rescate es un lugar en el cual Dios ayuda a la gente a salir de las depresiones, de los desánimos y de todas las complicaciones. Dios es el único que no te mantiene con una pastilla en un punto medio. Dios es el único que te puede ayudar a sanar el problema que tú estás pasando. Yo te invito a que busques de Jesucristo. Yo te invito a que entregues tu vida a Él. Busca de Él y vas a ver que todo va a salir a la perfección y tú vas a salir de estos problemas que tú estás pasando. Yo doy por terminado este estudio en esta mañana. Yo te doy gracias por haber compartido este tiempo conmigo, por haber compartido este video. Si ha sido de edificación para tu vida, gloria a Dios por eso. Si tú crees que hay alguien que le pueda servir este video y que no lo has compartido, compárteselo. Aquí la idea es de que podamos buscar soluciones para los problemas que nos pueden estar pasando ahorita en la actualidad, así como también encontramos soluciones en Cristo Jesús. Y así como el pueblo de Israel también encontró soluciones a través de la mano de Moisés, pero siempre Dios actuando en ellos. Entonces, así como ellos lo han hecho y así como nosotros lo hemos experimentado, también está para ti. Entonces, yo te invito que sigas las transmisiones, que compartas. Te doy gracias por este tiempo. Vamos a hacer una oración para poder despedirnos, como todos los miércoles lo hago, y vamos a bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y sea agradecido con Dios. Dile: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, por este mensaje que me has traído. Señor, gracias porque a través de este tiempo yo entendí que estoy desanimado, o yo conozco a alguien que está desanimado, y ahora yo sé los síntomas que pueden tener, las cualidades que puede tener una persona desanimada, o yo puedo saber que yo tengo esas cualidades y esos síntomas, Señor. Gracias por ponerlos en este tiempo para yo darme cuenta y yo poder ayudarme a mí mismo o ayudar a los demás. Señor, yo sé, Jesús, yo sé que tú eres el único que puedes ayudar a mi vida. Entonces yo te pido que sigas obrando, que me lleves a conocer más de ti, de tu palabra, y que tú me guíes con las personas adecuadas, que son las personas que te conocen, para poder yo salir de la depresión o para poder ayudar a mi familiar, a mi amigo que también está pasando por esta situación. Pongo mi vida en tus manos, Jesucristo, te acepto como mi Salvador. Reconozco que yo tengo un problema y que soy pecador. Reconozco que tú eres el único que puede ayudarme, Jesús. Te doy gracias por ser tan bueno conmigo y por considerarme a pesar de mis pecados y a pesar de que yo he sido malo. Gracias, Padre, por este tiempo y te pido que me sigas ayudando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, amigos, hermanos en la fe, pues un miércoles más en el cual hemos estado pues aprendiendo algo más de la palabra de Dios. Hemos podido experimentar cómo Dios he tenido contacto con familiares, con amigos, con hermanos en la fe, que hemos podido edificarnos a través de estos mensajes que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón todos los miércoles a las 10 de la mañana. Entonces yo les agradezco a todos ellos. No voy a dar nombres porque pues prácticamente muchas de las personas que se comunican con nosotros nos buscan de una manera anónima y que están en un proceso de restauración, ¿verdad? Tanto para sus iglesias como para sus vidas, como hermanos en la fe, como familiares. Entonces yo les doy gracias por esa confianza que tienen para un servidor, para mi familia. Gracias por la confianza que tienen en Resplandece, que es la casa que nos abre las puertas y que nos tiene sirviendo a Dios. Gracias a cada uno de los que han sido parte de nuestra vida en Cristo, de nuestro caminar en Cristo. Gracias a cada uno de ellos que nos han edificado y que nos han impartido para nosotros poder ser restaurados como matrimonio, como familia, pero también para poder
apoyar a los demás. Muchas gracias a cada uno de los que han sido partícipes de estas situaciones. Entonces, muchos han actuado a través de nuestra vida, muchos Dios ha utilizado para hacer milagros y que he visto yo restaurado a mi familia. Gracias a cada uno de ellos, no me olvido de ellos, oro por ustedes todos los días. Y de esa misma manera que lo han hecho conmigo, yo también lo hago con los demás. Entonces no dudes en contactarnos. Recuerda que Iglesia y Casa de Rescate todos los días tiene transmisiones con temas diferentes que son de mucha edificación para tu vida y para la nuestra. Todos los de lunes a lunes, 10 de la mañana, 9 de la noche, los diferentes pastores y líderes de la iglesia estamos transmitiendo totalmente en vivo. Los martes tenemos peticiones de oración con la pastora Rosy. O sea, se pone tremendísimo. Los viernes tenemos a nuestros internos, a nuestros hermanitos con sus testimonios que han sido, hijo Jesús, nos han contactado bastante porque a veces dicen, no manches, eso les ha pasado en Casa de Rescate, a estas personas les ha pasado cosas tan complicadas en su vida y decimos, pues es que ellos lo están diciendo, son sus testimonios y ha sido de mucho impacto para mucha familia, para muchos amigos. Entonces esa es una manera que Dios utiliza también para que tú puedas ver que hay solución en Cristo Jesús. Los testimonios de nuestros hermanos internos aquí en Casa de Rescate están de lujo, ¿verdad? Los sábados están transmitiendo también pastores, líderes. Están los martes, miércoles y jueves nuestros pastores de Ramos Arizpe. El martes, el miércoles nuestro pastor Josué a las 7 de la tarde con Apocalipsis. El jueves nuestro pastor Ray en Resplandece Mirador. Y cada una de las transmisiones que se hacen día con día para usted. Los domingos está Respla Kids, así es que los domingos a las 12 del día Respla Kids está haciendo un hitazo. No porque salgan mis hijas, no se crean. No, está haciendo un hitazo por todo lo que Dios está haciendo con cada uno de los niños de nuestra hermana Luz. No, está, hijo, eso nos están enseñando bastante realmente. No se pierdan las transmisiones. No se pierdan Pregúntale al Pastor, por ahí va a haber una pausa en las transmisiones de Pregúntale al Pastor. Ya se terminó la primera temporada, pero usted no deje de estar mandando las preguntas que usted tenga, porque vamos a tener una segunda temporada a la brevedad, se lo aseguro, porque ha sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. Recuerden que seguimos trabajando en Resplandece, con la Resplafondita, y ahora Resplash también ya está en las calles. Ya gracias a Dios ya tenemos varios días, semanitas que ya nuestros hermanitos ya están pudiendo salir con las hieleras, ya están haciéndose pedidos para las empresas, para las tiendas, para los comedores, para tu negocio. Si tú quieres Resplash en tu negocio, no dudes en contactarnos. Si tú tienes una fiestecita, una piñata, una boda, lo que tú quieras, si tu iglesia vas a hacer un evento de bautizos, de aniversario en tu iglesia, y quieres tener aguas frescas, agua Resplash, se te puede llevar en las presentaciones de 600 o en el vitrolero. Entonces tenemos promociones, no dudes en contactar Iglesia y Casa de Rescate. En Facebook está como Casa de Rescate Resplandece, búscanos ahí y contáctanos para cualquiera una de las situaciones con Resplash. Si tienes eventos, si tú quieres resplatillos, de los resplatillos de la Resplafondita, 70 pesos. Hoy miércoles hay asado de puerco, hay bistec ranchero y hay pozole. Está, pero mira, me hizo agua la boca. Qué bárbaro. Lo bueno es que ahorita voy para Monterrey, ahorita no me va a tocar pozole. Pero bueno, Dios los bendiga. Hagan sus pedidos, los pedidos están en las redes sociales, pueden contactarnos a cada uno de los pastores o líderes de aquí de Casa de Rescate para hacer tus pedidos de comida. Te los llevamos totalmente gratis hasta tu casa o hasta tu negocio. No hay ningún problema. Si tú trabajas en una empresa y te dan permiso de que puedas recibir alimentos, nosotros te los llevamos hasta tu empresa. Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, Coahuila. Nada más. Próximamente Iglesia y Casa de Rescate va a ir creciendo todavía mucho más. Pero ahorita por lo pronto, servicio totalmente a domicilio, Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Dios los bendiga, familia, hermanos, no dejen de orar por la gente que tienen alrededor, déjense ayudar, porque esa es la única manera que podemos solucionar nuestros problemas, dejándonos ayudar unos a otros. Edifiquémonos como iglesia en Cristo. Recuerden que el cuerpo funciona cuando todos estamos trabajando a la par. Entonces, yo bendigo sus vidas, a mis hermanos en Cristo, a mi familia que nos está siguiendo por ahí,
A todos mis amigos, familiares, Dios los bendiga. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Aquí igual las transmisiones con del tema de la tragedia al triunfo, ¿verdad? Entonces, Dios los bendiga. Estamos para servirles. No dejen de seguirnos. Hasta luego.